seguimos hablando de esta noticia, por eso regresamos en este momento al Congreso de la República, donde el escenario está dado para debatir la reforma a la salud, ahora en Senado. Omar Alejandro Hernández, adelante. Un saludo de nuevo aquí desde la Plaza Núñez en inmediaciones del Congreso de la República. Pues todo está previsto para que en el próximo periodo legislativo ya se avance la discusión de esta reforma a la salud en la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes. En el sondeo que hicimos con los diferentes congresistas de varias colectividades y que integran esta comisión, pues el ambiente está presto para analizar y debatir cada uno de los artículos que tiene esta iniciativa gubernamental. Hay serias preocupaciones que son las mismas que se adoptaron en la Cámara de Representantes. El análisis de cada uno de los artículos para no ir a votar en bloque, como fue lo que ocurrió. Además, ya algunos de ellos han hablado con el ministro de Salud y sin duda le han dicho que ellos van a hacer el trámite con rigurosidad, el análisis de cada uno y el resultado final va a ser lo que le convenga a los colombianos. Veamos. Luego de su paso por la plenaria de la Cámara de Representantes, la reforma a la salud seguirá su tránsito en el Senado de la República. Algunos senadores que hacen parte de la Comisión Séptima son los encargados de analizarla, debatirla y votarla. Habrá rigor en el debate en el Senado de la República y esa carga ideológica con la que viene impregnada esa reforma trataremos nosotros de eliminarla para que esa reforma pueda realmente ayudar a resolver los problemas que enfrenta el modelo de salud en el país. Que necesita una reforma a la salud y que en esta se deben hacer diferentes cambios. Le hemos sido muy claros al ministro de Salud que la Comisión Séptima de Senado va a aprobar diferentes cambios y estos cambios en la reforma a la salud no van a ser los que quiere el gobierno nacional, sino los que necesita el pueblo colombiano. Sin embargo, algunos consideran que la reforma no sufrirá mucho por los intereses que se manejan. Lo que pasa con las instituciones colombianas es que son muy propensas a la mermelada. Y en este trámite de la reforma a la salud, que la deberíamos llamar la reforma de la diabetes, porque le han dado de todo a los congresistas que la votan, desde entidades, contratos puestos, hasta a las EPS, que les entregan 2 billones de pesos a cambio de casi no hacer nada y ganarse un poco de plata. Y ve usted también mermelada para los gobernadores y los alcaldes diciéndoles que pueden nombrar a quien quieran de director de los hospitales para financiar sus campañas. Hay artículos que llaman la atención al Senado para su debate. 1, el aseguramiento. 2, el riesgo, la gestión del riesgo en salud. 3, las funciones de los CAP y las funciones de las de las gestoras de salud y vida. Y claro, las facultades al señor presidente deben ser analizadas en detalle. Las gerencias de los hospitales y la eliminación de todos los concursos de méritos o la meritocracia que antes era pues un garante. Creo que temas como ese son los temas que me preocupan. El futuro de las IPS también centra en la atención. Lo que dice el presidente es que si no hay reforma a la salud, sucede un efecto dominó porque se van a ir liquidando una tras otra por la insolvencia, por la iliquidez que algunas presentan. La reforma a la salud será debatida el próximo año en un nuevo periodo legislativo.